¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Resistencia, un espacio donde al poder se le cuestiona y donde el silencio se rompe. Y el día de hoy vamos a conversar de un tema de verdad muy interesante y muy en boga, el huachicol. En sus dos vertientes, el huachicol tradicional, que son esos piquetes a los ductos de hidrocarburo que se dan desde hace muchísimos años y que le han generado una pérdida enorme a Pemex, y también el huachicol fiscal. ¿En qué consiste? Pues en traer combustible de los Estados Unidos hacia México, evadiendo todos los impuestos, y vamos a hablar de la metodología que se ha utilizado. Para eso hemos invitado en primera instancia y me da mucho gusto recibir a Itzel Arellano. ¿Cómo estás, Itzel? Muchas Nuestra gracias, muy tesorera. contenta de acompañarlos en este espacio y además honrada con los acompañantes. Perfecto, Itzel. El gusto es nuestro. Federico, ¿cómo estás? Federico Doring, usted lo conoce, diputado federal, senador, diputado local, en este momento vicecoordinador de los diputados federales del PAN. ¿Cómo estás, Federico? No, bien, encantado de estar con ustedes aquí en un tema que hay que decirlo, fue Acción Nacional quien lo trajo a la opinión pública y el primer partido que hizo las denuncias en este país. Efectivamente, vamos a empezar y vamos a empezar a hablar de huachicol fiscal. Se habla mucho, eh, sobre todo a últimas fechas, de pues el boquete económico que ha generado para el erario, es decir, recursos con los que podría contar el Estado, con los que podría contar el gobierno, que se podrían destinar a la construcción de hospitales, de escuelas, programas sociales, a la inversión en pymes, ¿no? En pequeñas y medianas empresas para incubarlas, etcétera, y pues simplemente se la llevan un grupo pues de delincuentes, de delincuentes. ¿Qué es lo que sucede? Importan gasolina de los Estados Unidos. Esta gasolina llega ya sea por vía terrestre en pipas o por vía marítima, por buquetanques, y cuando llegan a la aduana, las personas que están allí en la aduana, que son de la Marina, ojo con esto, le preguntan a las personas que lo traen, oiga, ¿qué lleva ahí en su buquetanque? No, pues traigo aceite vegetal, ¿no? Aceite de cárcamo, traigo cualquier aditivo diferente, y en realidad traen gasolina. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Pues que están evadiendo el pago de los impuestos, están evadiendo el IVA y están evadiendo el IEPS. Si nosotros hacemos un comparativo entre lo que ha importado México de gasolina hacia nuestro país solamente entre el 2019 y el 2023, es casi medio billón de pesos, con B grande, billón de pesos. Pero se habla de que el daño al erario en concreto, nada más en lo que han incautado en este sexenio, es de 24,000 millones de pesos. Pemex tiene una deuda enorme en este momento con proveedores y se podría pagar la deuda de Pemex, que es la empresa petrolera más endeudada del mundo, con lo que se han robado en el huachicol fiscal. Empezamos contigo, Federico. Danos un contexto, cómo nació esto, qué perspectiva hay, por qué está habiendo pues, tantas incautaciones de hidrocarburo ilegal en este momento. A ver, empecemos. ¿Por qué hay tantas incautaciones? Porque Donald Trump descubrió después de que el rey de Huachicol, Sergio Carmona, eh, inventó la industria en enero de 2019 con Andy López Beltrán y con Mario Delgado, y el hermano de Sergio Carmona, después de que mataron a Sergio Carmona, se hizo testigo protegido en Estados Unidos y le contó a una corte de Texas esta industria de Morena, y se dio cuenta Donald Trump que este dinero del huachicol fiscal es que lo que estaban montando los laboratorios de fentanilo. Trump sabe ya que este dinero, no las armas, no la trata de personas, no solo las drogas tradicionales como cocaína o algunas otras, sino que esto es con lo que se estaban armando los cárteles y los está cortando de recursos financieros. ¿Cómo lo inventaron? Pues tú ya lo describiste, pero déjame poner en un contexto mucho más panista. Esto es producto de la reforma energética que el PAN apoyó, Es correcto. porque esos combustibles no se podían importar por empresas privadas antes del 2019. Y la idea de eso era que los combustibles baratos abarataran la gasolina en una competencia de libre mercado. Por eso el PAN sostiene que hay que bajar la gasolina. Y si no logran bajar la gasolina es porque esa gasolina más barata que podrías tú escoger entre las cara de Pemex y otra, la importan estos malvivientes, se roban esos 554,000 millones de pesos y con eso financian sus campañas electorales. Que lo empezaron haciendo con pipas, como decías tú. Lo vieron que no cabía en la Habana de Reynosa con el hermano de Sergio Carmona y migraron a los buques. Y en 2021 está el testimonio de Jocelyn Hernández, una militante de Morena, que dijo que ella veía
como el Chapo Isidro, uno que estaba en la lista de los 10 más buscados del FBI, llegaba con las maletonas, con Rubén Rocha, y cuando Américo Villarreal era el legado del Senaí, a financiar la campaña. Entonces, nació como un negocio donde se roban los impuestos que deberían de pagar por los combustibles, nos roban a nosotros porque no hay competencia de gasolinas más baratas, y le roban a todos los mexicanos, a los que no tienen vacunas, medicinas, escuelas, carreteras, servicios públicos, porque con eso están haciéndose putrimillonarios los hijos de ya sabes quién, y jugando sucio en las campañas. Hay que aclarar que el huachicol fiscal es una hechura total del López Obradorismo. Inició el sexenio pasado y antes de ese sexenio no existía. Eso fue a raíz de, como tú bien apuntaste, de la reforma energética de Peña Nieto, ¿no? Y una propuesta histórica además del PAN. Entonces, bueno, pues de ahí viene la canallada. Lo primero que hicieron, nada más para poner un piso de discusión, lo mencionaste tú también, Federico, es designar al frente de la aduana de Reynosa, Tamaulipas, al hermano del rey del huachicol, al hermano del jefe de jefes de los huachicoleros, de Sergio Carmona, Julio Carmona. Posteriormente, un par de años después, es asesinado Sergio Carmona en San Pedro Garza García, Nuevo León. Julio está desaparecido. Hay quien dice que es testigo protegido en Estados Unidos, hay quien dice que también pues, lo desaparecieron. En fin, el caso es que aquí hay un problema gravísimo y una injusticia enorme, Itzel, porque mientras nosotros estamos pagando 49% de impuestos, de cada peso que pagamos por la gasolina, en una gasolinería común aproximadamente, de cada peso, la estructura es así, 49% son impuestos entre IVA y IEPS, pues estos infelices se lo roban, se están haciendo multimillonarios y además está probado que ese dinero fue a parar a las campañas de Morena, por lo menos las del 2021. Lo impresionante es que para nosotros no pueda bajar la gasolina o que al régimen le parezca imposible bajar la gasolina para la gente de a pie y que pues ellos estén llevando tantos millones. Hay una estimación de que desde 2018 a 2024 perdimos más o menos 115,000 millones. Es decir, o sea, esta cantidad de dinero, bueno, yo preguntaría dónde está, pero pues en 2024 sí fueron bastante descarados de en qué campañas le estaban invirtiendo, ¿no? Este tema de Sergio Carmona y la especulación del cruce de Huachicol en Tamaulipas, y después que el máximo beneficiario del tema económico, del robo económico en términos de Huachicol, haya sido Américo Villarreal, ¿no? Que terminó siendo el gobernador de Tamaulipas. Entonces, se están robando el dinero y ya también se sabe a dónde va. Y el tema es, y aquí me gustaría muchísimo, por lo menos cuestionarnos, pues, ¿qué están haciendo las autoridades al respecto? Porque salen además con una campaña a decir, incautamos no sé cuántos barriles, ¿y eso de qué sirve? No hay detenidos, ni uno, ¿no? O sea, no hay detenidos por huachicol. De verdad, ¿cuál es la estrategia que tiene el gobierno para acabar con este tema? Porque por lo menos se ven coludidos, o así lo parece, ¿no? O sea, si los beneficiarios es la gente de Morena y además esto está pasando, pues, con vista a las autoridades, porque sería imposible que pase sin el aval de las aduanas, pues, entonces, ¿de quién es culpa? ¿Y por qué no hay detenidos? Que creo que es algo que de verdad deberíamos que estarnos cuestionando, no solo, digamos, quienes nos autodenominamos oposición, sino todos los mexicanos. Estamos hablando de, pues, prácticamente el fraude del siglo, güey. Es un fraude muy superior al dinero que se robaron de Segalmex. A cualquiera que ponga, Al que le al Alfobapro, al que le pongas enfrente, bueno, el Fobapro es del siglo pasado, pero bueno, estamos hablando de un fraude descomunal donde evidentemente hay autoridades coludidas en todos los niveles. Hay autoridades federales, empezando por las militares, la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército, porque la Marina es la responsable de las aduanas, las policías estatales, ¿no? Bueno, mucho se habla también, ahora que le quitaron su visa a Marina del Pilar Ávila, ahí en el estado de Baja California. Cuñado era el administrador, ¿no? De Que su todo. cuñada, el hermano de Carlos Torres Torres, era el administrador de la aduana de Tijuana en tiempos de Felipe Calderón, pero pues mantuvo los contactos bien puestos en este momento y bueno, probablemente por eso haya venido la cancelación de esa visa. Ahí están los testimonios, como decía Federico, de Jocelyn Hernández, fundadora de Morena,
pues que ella lo que dice es, yo vi con mis propios ojos, estos ojos que se han de comer los gusanos, yo lo vi perfectamente cómo llegó Américo Villarreal con maletas de dinero, que él era el coordinador de campaña de Rocha Moya, a dejárselas a Rubén Rocha, y que también atestiguó cómo viajaron en la camioneta de Sergio Carmona, el rey del Huachicol, a Badiraguato a ver al Chapo Isidro. Oye, y habría que cuestionar si así como le abrieron la investigación a Peña en 2 segundos por un reportaje israelí, pues, o sea, aquí hay una declaración de una militante que Claro. dice que lo vio. ¿Cuándo van a abrir esas investigaciones? No, O bueno, sea, pues aquí las investigaciones ya sabemos que no se prestan, ¿no? sí son de Cuando Morena. cuando son de correligionarios, pues nomás no caben, ¿no? Y eso que vamos a platicar en el siguiente bloque, pero, hay que distinguir. Una cosa, como decíamos hace un momento, es el huachicol convencional. Fíjate, ya estamos hablando de huachicol convencional. Ya evolucionó. Ya evolucionó. El huachicol convencional, que es el piquete de los ductos, que no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, picar un ducto de gasolina no es llegar y con una aguja o con ahí abrirlo. No, se necesita saber del tema, ¿no? Conocer del tema, y que ahí pues drenan estos ductos y se llevan una cantidad brutal de combustible que le venden a las gasolineras corruptas, ¿no? A menor precio, entonces pues ellos ganan porque lo venden al precio de mercado. Ese es uno. Otro es el huachicol fiscal, que es con el que eluden impuestos, pero a últimas fechas nos enteramos de una tercera vertiente, que es, se roban el huachicol, como sea, de los ductos, de Pemex, etcétera, pero se roban el petróleo crudo. Ya no se roban la gasolina, se roban el petróleo crudo, en pipas lo mandan a refinar a Texas, lo refinan en Texas, yo no sé si en la refinería esta que tiene Deer Park, no. el Deer Park, yo no sé si ahí, ¿no? Y lo regresan refinado, pues es el círculo virtuoso perfecto para estos delincuentes, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar de eso en el siguiente bloque. Bueno, pues vamos a seguir comentando este tema del huachicol fiscal. Federico, a ver, vimos, o hemos visto más bien a lo largo de estos 6 meses de gobierno, del gobierno de Claudia Sheinbaum, pues operativos muy vistosos, como los comentaba Itzel, donde se han incautado millones, no exagero, millones de litros de combustible ilegal, es decir, de huachicol. Vimos incluso una refinería, no es broma tampoco, pirata en el estado de Veracruz. Vimos En la ciudad donde vivía la Secretaría de Energía. en la misma ciudad de Rocío Nale, ¿no? De la zacatecana Rocío Nale, gobernadora de Veracruz, pero zacatecana, ¿no? Vimos también la incautación más grande en la historia, que fue en el estado de Tabasco, hay que hablar de Tabasco, que Tabasco ya no es un Edén, ¿no? Vamos a hablar de Tabasco. Vimos cómo en un rancho en el estado de Baja California, en Ensenada, para ser específicos, encontraron también 10 millones de litros de huachicol en un terreno perfectamente confeccionado para el caso, con motobombas, con tanques, con vehículos. Pero ¿quién era el dueño del terreno? Y el dueño era un senador de Morena, fundador de Morena en Baja California. Es decir, todos los caminos llevan al mismo lugar. ¿No han llegado a nivel de descaro? Es un descaro espantoso, pero hay un tema que sí llama mucho la atención. A ver, y se los pongo aquí sobre la mesa para que lo platiquemos. Hace aproximadamente 2 meses se incautan, dice el gobierno, 10 millones de litros de gasolina en un buquetanque en el puerto de Altamira, en el estado de Tamaulipas, ¿no? Pues se llevan y anuncian, y sale García Harfuch a presumir. Batman nos dice que le quitó su gasolina al Guasón, ¿no? O sea, ¿no? Claro. Entonces, no, 10 millones de litros de gasolina. Por cierto, el dueño del buquetanque, uno de los dueños de la empresa del buquetanque, también era funcionario de la aduana. De la aduana, que se supone que maneja la Marina, Claro. ¿no? Y justificaba su riqueza con una taquería en Chimalhuacán, Estado de México, ¿no? Pero eso es otro tema. Y luego sale la empresa y se ampara y dice: regrésenme mi gasolina, es mía, yo la compré, regrésenme mis 20 millones. Sí. Güey, a ver, 20 millones me estás exigiendo, pero el gobierno dice que incautó 10. Claro. Se robaron el huachicol. El gobierno se Pero robó sigue 10 pasando hoy día. millones de litros de huachicol. Sí, sigue pasando, perdón que te interrumpa. Yo platicaba hoy con diputados federales del estado de Coahuila en este nuevo decomiso. En el histórico. Bueno, es que con los Bush Todo es histórico. todo es histórico, ¿no? Así es. Todo es hollywoodesco. Y bueno, pues resulta que estos carro tanques, los 129, siguen ahí
A ver, no ha ido Pemex a recuperar el combustible. No están asegurados en términos de una acción vinculada a extinción de dominio, porque no hay detenido. No hay O sea, si no tienes a alguien detenido, vinculado a proceso, no puedes ni siquiera antes de la sentencia iniciar la extinción de dominio. Entonces, ¿cómo te explicas tú que ahí siguen los 129 carrotanques, ¿no? No ha recuperado ni siquiera el combustible Pemex, que lo que debió haber ya pasado es que fueran las pipas de Pemex a recuperar el combustible para que la empresa de los carrotanques pues recupere sus vagones en lo que se los vuelva a rentar a alguien. Y tiene que ver con lo que atinadamente dijo Itzel, a ver, pues no hay detenidos, no hay vinculados al proceso. En cambio, quienes sí ya están en una corte de Texas, en un juicio que inició hace unos días, la familia Jensen, los americanos del estado de Utah que andaban vendiendo nuestro crudo refinado y nuestro Los socios de los huachicoleros. de los huercos. Entonces, imagínate el mundo en el que estamos, que Estados Unidos le exige a la señora presidenta que combata el huachicol fiscal. Ella dice, pruebas, pruebas, pruebas. Y resulta que los únicos pillos que han ido a dar a una corte son los de Estados Unidos y aquí seguimos esperando el nombre del primer servidor público y del primer empresario, porque también la corrupción está en los empresarios, ¿no? No hay en la cárcel ni a los que cometen el delito importando con mentiras esta cosa, ni a los que les permiten como guaruras transportarlo todo y revenderlo. Es el colmo de los colmos. Uno supondría que los que están más agraviados y ofendidos somos los mexicanos y donde ya hay un proceso judicial es en Estados Unidos, en una corte de Texas. Y la verdad es que consistentemente el gobierno está más preocupado por el discurso, ¿no? O sea, porque justo es eso, ¿no? Sale Harfuch con su show, ¿no? A decir, incautamos ahora y el resultado es 0, ¿no? Y luego Morena lleva diciendo que acabó con el huachicol. Hay una declaración de Andrés Manuel López Obrador diciendo, ya acabamos con el huachicol porque estamos muy avanzados. Bueno, yo lo decía hace poco, es 2025. Y ahora no solo estamos hablando de huachicol, sino que estamos hablando del huachicol evolucionado, ¿no? Entonces, encontraron ahí una fuente de negocio rentabilísima a la que le están invirtiendo muy poco, llevándose mucho dinero, ¿no? O sea, un tráfico de influencias, una red de corrupción de la que no hay responsables y que justo, ¿no? Pues Estados Unidos haciendo su trabajo, haciendo investigaciones de lo que le tocaría hacer al gobierno mexicano, porque aquí aparentemente o no tenemos la capacidad o no tenemos ganas de que haya ningún detenido y que este problema se solucione. Que Es que es eso, dos cosas rápido. No se nos olvide que López Obrador nos dejó sin gasolina durante 3 meses a principios del 2019, argumentando que había cerrado las válvulas para evitar el robo del combustible y declaró desaparecido el huachicol. Y uno pensaría, bueno, pues fue en el momento, ¿no? Que ni fue por eso, ¿verdad? Fue porque reventaron 2 refinerías por poner a gente que no le sabe. Pero todavía en su último informe de gobierno declaró que ya no había huachicol en este país. Ahora, el tema, creo yo, de fondo es el siguiente. ¿Qué tanto esto es consecuencia de la presión arancelaria de Estados Unidos, Sin duda. que quiere acciones efectivas de combate al crimen organizado? Porque tú lo mencionabas, Federico, el paso del recurso del huachicoleo hacia el trasiego de fentanilo, pues es un pasitito, ¿no? ¿Qué tanto esto es consecuencia o realmente están combatiendo el huachicol que decían que no existía, ¿no? Por supuesto que es por la presión de los narcoaranceles de Trump, pero hay un asunto que aparte insulta a nuestra inteligencia, ¿no? Ahora resulta que Super Batman, todos estos laboratorios de fentanilo que destruye, nunca hay un balazo, nunca hay un herido, nunca hay un detenido. O Ridículos. sea, esos laboratorios, pues seguramente operaban por inteligencia artificial. En el mundo real, en el mundo de Culiacán, Sinaloa, ¿no? Del culiacanazo y de la realidad en la que sufrimos los mexicanos todos los días, los culiacaneses que no pueden ya salir a la calle en las noches, a mí me insulta que me digan, encontré el laboratorio de fentanilo y no hubo balazos ni heridos, ni del bando del gobierno, ni del bando de los malvivientes. Todo lo que resulta que destruye Super Batman es sin violencia. Son tan quirúrgicos los operativos que ni Hollywood los tiene, porque hasta en las películas de Hollywood, pues cuando menos hay algunas ahí machincuepas de karatecas y algo que suple las balas. Pero aquí, ¿cómo creerles a lo que dice muy bien Itzel, ¿no?
que todo eso lo destruyes, lo confiscas y no te reciben a plomazos y no hay sicarios que están cuidando el fentanilo o las metanfetaminas o los millones de litros están ahí solitos como si fueran unas ovejitas pastando y hay que las estás viendo tú desde tu casa, hazme el favor. Entonces, yo sí creo que lo que pasa es que los aviones y los drones de Trump son los que investigan todo y le dicen a Super Batman, oye, compadre, ahí te están esperando, ahí vas y, ¿no? Y que algo debe de estar pasando que nos esconde el gobierno federal, de que quizá muchas veces los primeros que acudan no sean los de la Baticueva. Incluso llegamos al ridículo, pues en la última incautada de Batman de combustible, pues casualmente se encontraron el tren con los tanques abandonados. Sí, Se bajó a hacer pipí el operador del tren, ¿no? Y cuando regresó ya le habían incautado su huachicol, ¿no? O sea, ridículo. aparte él maniobraba el tren solo. Es un burdo montaje, ellos que tanto les gusta utilizar este término, y esto es un montaje de los más espantosos que hemos visto. Hay que hablar de este tema también, porque en fechas recientes nos enteramos a través de un oficial del ejército mexicano, adscrito a la zona militar del estado de Tabasco, que pues el jefe de la policía del estado en tiempos de la gobernatura de Adán Augusto López Hernández tiene orden de aprehensión desde el día 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, del año 2025, es decir, de este año. Nos lo habían ocultado, no nos habían dicho nada. Sin embargo, sabemos desde el 2022 a través de los Guacamaya Leaks, que el ejército investiga a Patán Augusto López Hernández, porque encabeza una red dedicada al tráfico de combustible en esa entidad. O sea, esto es muy delicado. Ya tiene ficha de Interpol y lo pueden agarrar en cualquiera de los 200 países que tienen convenio. Es delicadísimo lo que estamos viendo y está indisolublemente unido con el tema del huachicol fiscal. Pero una vez más no hay detenido. No, pues no hay detenido. El jefe de la policía, mira, Itzel, tanto se quejan de García Luna y cómo es posible que no supiera Felipe Calderón de lo que hacía su jefe de policía. Es un caso calca al carbón con una diferencia. Aquí estamos hablando de un estado pequeño. Por supuesto, la corporación policíaca es más pequeña todavía. Es imposible que no haya estado enterado Patán Augusto de lo que hacía este señor Hernán Bermúdez, que era su jefe de policía, el líder de la Barredora. La Barredora es un brazo del cártel Jalisco Nueva Generación. Es que además, o sea, aquí parece que es, o sea, no, lo quieren hacer parecer incompetencia, pero es que es descaro, ¿no? Y también aquí mencionaste algo muy importante, Jorge. Está el tema del crimen organizado, que es algo gravísimo, ¿no? Esta fuente, el tema del huachicol fiscal, es la segunda fuente de ingresos del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, ok, o sea, vender drogas es el número 1, pero ya no muy lejos está el tema del huachicol, ¿no? Entonces, además ahora el gobierno hasta dinero les está dando a los delincuentes, no solo no los combate, ¿no? Sino que les permite hacerse de millones y millones siempre y cuando le inviertan a las campañas de Morena. Pero aparte, a ver, en lo que tú has llamado muy bien, el cinismo. ¿Qué dijo la presidenta? Que ni siquiera van a investigar a Dan Augusto. No, no hay investigación contra él. ¿Por qué? Bueno, por eso, pero pues todo lo que dice, más, y encima cuando ya tienes toda la cara embarrada de lodo, no sales, no hay nada que investigar, ¿no? Pero no vaya a haber un rumor de algún opositor, porque entonces hay que investigar inmediatamente. No, este tema tiene pues material, carnita para analizar para rato. No sé cómo va a salir de esta Adán Augusto, porque él lo designó. Estaba leyendo hoy en la mañana precisamente. Este señor, el jefe de la policía, que hoy está prófugo, dicen que está en Brasil, dicen que está en España, quién sabe dónde esté, ¿no? Hernán Bermúdez Requena, alias el comandante H, ¿no? Porque hasta tenía su alias, ¿no? El comandante H, líder supuestamente de la Barredora. Lo designó a Adán Augusto como jefe de la policía, secretario de seguridad del estado de Tabasco, y nunca había tenido un cargo público antes. Tenía una tienda de artículos deportivos en Villahermosa. Ese era el... Bueno, pues a eso se dedicaba. Bueno, pues ya un agrónomo en Pemex y ve cómo lo quebró. Y un arqueólogo en el INSABI, y tronó también el INSABI, ¿no? O sea, imagínate, la incompetencia es tal que revivieron pesadillas del pasado. Bueno, estamos teniendo brotes de sarampión, ¿no? Porque acabaron con el sistema de vacunas que era de los más avanzados del mundo. Ya van con su siguiente intento ahora.
Ahora sí, a ver, dicen que ahora sí. Que ahora sí, ya van 12 veces que la presidenta dice que se va a terminar. Pero yo recuerdo que un presidente de tristes recuerdos llamado Andrés Manuel López Obrador, bueno, ya no se llama así, porque dijo: voy a terminar con el desabasto de medicamentos o me dejo de llamar Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues yo ya no le digo así, yo le digo el peor presidente en la historia de México, porque ya no se llama Andrés. Vamos al siguiente bloque. Bueno, aquí en La Resistencia nos encanta criticar, no lo vamos a negar, se nota, creo que lo que se ve no se juzga, nos encanta destruir las narrativas oficialistas, nos encanta demoler todos estos discursos huecos y mentirosos del gobierno en turno, de la mal llamada Cuarta Transformación y de todo lo que dicen sus operadores y su constelación de semovientes del régimen. Pero también nos gusta construir, también nos gusta proponer pues por eso tenemos esta sección de ¿y ahora qué hacer? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue, Itzel, ante este problema de huachicol fiscal? ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno? ¿Qué es lo que tú crees que se podría construir desde la sociedad civil o desde tu partido para poder pues cambiar esta realidad que es espeluznante y que quién sabe cómo va a terminar? Primero, creo yo que, o sea, me llama la atención porque no sé si fue hoy en la mañana o ayer, que la presidenta dijo que la oposición éramos unos, que no éramos patriotas, que queríamos el mal del Los país, vendepatrias. unos vendepatrias. A mí dijo, de verdad, me parece burdo que la presidenta use un término como ese cuando la oposición ha intentado en recurrentes ocasiones construir un diálogo que nos permite enriquecer las propuestas que tienen, ¿no? Porque también creo que como oposición tenemos que estar muy conscientes de que no todo está mal, ¿no? O sea, no todo lo que hace el gobierno está mal. Y han hecho varias propuestas, por ejemplo, en términos de seguridad, que son interesantes, pero parece que al tema del huachicol no han querido entrarle, ¿no? Y seguimos haciendo como este show de, decomisamos cierto tipo de barriles, cierta cantidad, sin detenidos, como ya lo hemos dicho a lo largo de todo este podcast, pero no hay una estrategia definida, ¿no? Acción Nacional, y creo que ahorita lo va a hablar mi querido Federico, ha presentado propuestas en términos de huachicol fiscal y de verdad sí entrarle de lleno a las cosas que tenemos pendientes. Creo que nosotros por lo menos tendríamos que tener una observación activa de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, demandarle al gobierno que no nada más sea un show mediático, que no nada más sea decomisar, como lo decía Kenny en Hollywood, ¿no? Que sea decomisar con detenidos, con responsables y sobre todo los responsables, no solo los delincuentes, no solo los miembros de los cárteles, sino quienes están en las aduanas que están permitiendo que esto suceda. Porque digo, no me digan que no saben quiénes son, ¿no? O sea, llevamos años con esto. Tenemos que empezar a demandarles que de verdad ya hagan lo que tienen que hacer y que entonces empiecen a tener consecuencias los delincuentes que están pues ocupando esos espacios. ¿Qué hacer, Federico, desde el espacio legislativo en el que tú estás, que es la Cámara de Diputados, pues para desenmascarar de una vez por todas a los Américos Villarreal, a los Ricardos Peraltas, a los Mollinedos, a lo que quedan, las rebabas de los Carmona, a las Marinas del Pilar y todos los funcionarios que están involucrados en esta trama delincuencial? Mira, nosotros hicimos ya, como bien decía Itzel, 2 aproximaciones en este periodo extraordinario de las leyes del bien espiar. En la discusión de la ley en contra del lavado de dinero, hicimos una propuesta específica de un capítulo de huachicol fiscal para volverlo prioritario. Por supuesto que Morena no la admitió. Propusimos una reserva similar con un capítulo especial para el combate al huachicol fiscal en la ley de inteligencia, que es la ley con la que nos va a espiar Harfuch y Pepe Merino, ¿no? Que se utilice ya, si van a espiarnos y vamos a los biométricos, pues que lo hicieran prioritario para efectos del huachicol. También se desechó. Vamos a presentar en la comisión permanente una propuesta para una comisión especial que investigue el huachicol fiscal en toda la magnitud del tema, no solo en los funcionarios públicos que bien dice César, sino también en las operaciones con los permisos y todos los que están cometiendo delitos del sector privado. Y en el periodo ya a partir de septiembre, como que cuando podamos legislar, vamos a presentar una propuesta, estamos revisando la ley y tiene que ver con la agente aduanal y con todos los hidrocarburos para que las empresas sean solidarias, responsables de todo lo que pasa. Claro. Porque ahorita estamos muy focalizados, sí, en los pillos del gobierno, pero también las empresas
que tienen permisos, tienen que responderle a la opinión pública y a los juzgados de este país por lo que hacen. Esto que están diciendo los de Coahuila de, ay, pues yo tengo el permiso para importar, pero yo soy responsable de quién lo mueve y quién lo traslada. No, yo si tengo permiso para exportar combustible, voy a ser en la propuesta del PAN corresponsable del pillo al que me rente mis vagones, mis barcos o lo que sea, para transportar algo que según yo es lícito y que se vuelve ilícito cuando él engaña al fisco. Ahí hay una colusión, no nos hagamos tarugos y tenemos que llamar a cuentas a todos, a los podridos del sector privado y a los más podridos del sector público. Sí, efectivamente, porque no se puede entender el problema de huachicol fiscal si no es en colusión con autoridades de la Marina, del Ejército, como se hace un rato, Sí. gobernadores, presidentes municipales, policías estatales, la Guardia Nacional, que se robó nada más 10 millones de litros de Que nos combustible, enteramos. de que nos enteramos en este aumento de combustible, ¿no? Bueno, en el estado de Guanajuato Pero encontraron ¿cómo es posible que tú tengas la posibilidad de promover un amparo para recuperar 10 millones de litros ilegales y no estés guardado en la cárcel? ¿no? Y no estés vinculado a proceso y no esté en... Y seas funcionario público de las aduanas, es que eso es Es que nuevo. como diría la alcaldesa de Acapulco, aquí todo se puede, Claro. ¿no? Y, O sea, y efectivamente todo se puede. Y aquí también, pues, por ejemplo, decías tú, empresarios, agentes aduanales, los dueños de los boquetanques, ¿no? Ah. Los dueños de las pipas particulares. Es completamente transversal este problema. Estaremos muy pendientes de las propuestas que comentas, Federico, pero por supuesto también de las soluciones que planteas, Itzel. Y pues vamos al siguiente bloque, porque esto no viene fácil. A ver, están ustedes viendo en pantalla un post en X, un tuit de Carla Estrella, que es la ciudadana, que fue sancionada por cometer el delito de opinar en redes sociales sobre la manera como accedió a su candidatura a una diputada, que es esposa del presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Gutiérrez Luna. Dice así: te pido una disculpa, dato protegido, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y tu trayectoria política. Esta es la infamia de la semana. Híjole, es un tema delicadísimo porque ya estamos llegando al punto en el que se utiliza la figura de violencia política de género para castigar, fustigar, vengarse, humillar a un ciudadano. Esta mujer, Carla Estrella, no es una política, no tiene cargo político alguno, osó criticar, y ahorita vamos a leer el tuit que también puso ella. Pero aquí la parte interesante es que la diputada Karina Barrera, que es la que presentó esta denuncia en contra de la ciudadana, pues como ya vio que no le conviene que su nombre quede asociado con esta infamia, con la infamia de la semana, pide que sus datos sean reservados, entonces pone dato protegido. Entonces, pues ahora a partir de este momento es la diputada dato protegido, todo el mundo sabe quién es la diputada dato protegido, y pues ya la puedes ya la puede cualquiera hasta insultar porque es dato protegido. ¿qué nivel ¿no? de ridiculez? De nada más. De verdad. Yo lo decía el podcast pasado. Tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de la violencia de género, porque el que seas mujer no significa que no eres funcionaria pública y que todos tenemos que rendirle cuentas a los mexicanos, ¿no? Entonces, esta justificación, ¿no? Detrás de, porque además es todo el aparato del Estado, lo platicábamos respecto a la ley censura, ¿no? O sea, usan todo el aparato del Estado para intimidar a ciudadanos comunes, ¿no? Y uno cree que no le va a pasar hasta que le pasa, ¿no? O sea, ya hay un nivel de ridiculez tal en el que hay una ciudadana que se expresó y que derivado de esa expresión tiene que publicar, además ahora un dato protegido, ¿no? O sea, porque tienen la piel delgaditititita, ¿no? O sea, de verdad, llevar a ciudadanos a disculparse al Senado, ¿no? Aprobar una ley en Puebla para que si tú tuiteas algo y el gobernador lo siente injurioso u ofensivo, te vayas 11 meses a 3 años a la cárcel. Es decir, un montón de muestras y ahora esto, ¿no? O sea, este nivel de ridiculez de que de verdad
se use todo el aparato del Estado para intimidar a las personas, para que no podamos tener opiniones en redes sociales y llegarlo a un nuevo nivel, que es que además ya no pueden mencionar ni tu nombre. Bueno, ya esto parece ciencia ficción. O sea, Entonces, ¿para qué enderezas una denuncia si no quieres que se mencione tu nombre? ¿A quién le están pidiendo disculpas? A nadie, a dato personal. Nada más comentar que la sanción que le pone la autoridad electoral a esta ciudadana es que esta disculpa la tiene que publicar por 30 días consecutivos. Esto es de la Santa Inquisición. Nada más falta que la marquen y que le hagan dar vueltas en la plaza principal ahí de Hermosillo, de donde es, y claramente le están aventando todo el camión del poder que tiene Gutierritos, que es el diputado Gutiérrez Luna, ¿no? O sea, es realmente lamentable. Y bueno, pues como dices tú, Itzel, ya son muchísimas cosas. La ley censura, lo que pasa en Campeche con este periodista, muchísimos, la ley del bien espiar, como le dices tú, Federico, muchas cosas, ¿no? Sí, a ver, es todo un contexto, pero sí, esto es inédito. A ver, nunca había pasado que el Tribunal Electoral sancionara y multara, la multaron. Eso jamás había pasado, que a un ciudadano lo multasen por ejercer su libertad de expresión. Por eso el PAN presentó una iniciativa de reformas a la ley de instituciones y procedimientos electorales, que trabajamos junto con la diputada Paulina Rubio. ¿Para qué? Que nunca puedas volver a multar a un ciudadano por criticar a un político. Dos, que la calumnia electoral no aplica a periodistas para que no vuelvan a incubar algo como lo de Héctor de Mauleón. Hay una tesis de la Sala Regional de Monterrey que dice los periodistas no pueden cometer calumnia electoral, Claro. hay un derecho a la información. Y tercero, lo que bien decía tú, Itzel, bueno, la violencia política en función de género, que surgió como una figura para que desde un espacio de poder no insultaras, discriminaras o sobajaras a una mujer. Que un funcionario público no discriminara a una mujer. Ejemplo, que un gobernador no discriminara a una alcaldesa o diputada por ser mujer, que un hombre que fuera diputado no discriminara a una gobernadora, alcaldesa, regidora por ser mujer. Era una figura para proteger a las mujeres de la violencia política que surgía del poder, no de la ciudadanía. Esto jamás, ni siquiera antes de la transición democrática, de la caída de la Gran Comisión del 97, ni en los peores años del Preto, y pasamos del presidente, que ya no tiene nombre, como tú le llamas al narcopresidente, que, dato protegido. Dato protegido también le vamos a llamar. Dato protegido. pero que decía que las benditas redes sociales y se llenan la boca, que el pueblo sabio y vamos a consultar que si los expresidentes y que si la revocación de mandato, y para todos consultan al pueblo y para todo bendito pueblo, nada sin el pueblo, no con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y cuando el pueblo critica, ahí viene el brazo inquisitor. Entonces, pues es una total hipocresía. Lo que le han hecho a Carla Estrella mereció nuestro acompañamiento en esta propuesta legislativa. Esperemos que se dictamine en los próximos días y pues decirle a todo mundo que cuenta con el Partido Acción Nacional para defenderlas. A quien quieran callar, acuda al Partido Acción Nacional. Van a tener de los senadores y los diputados del PAN en la tribuna del Congreso de la Unión voces que los defiendan para que a nadie nos quieran callar estos siervos del bienestar. Es que fíjate cuántas llevamos ya, lo decía Itzel hace un rato, la ley censura de Puebla, pero también súmale en Campeche, donde Laida Sansores quiere meter 2 años a la cárcel a un comunicador, prohibirle ejercer el periodismo, quitarle su casa, quitarle 2 millones de pesos, pero también es lo de Héctor de Mauleón, donde la Tania Contreras, la exconsejera jurídica del gobierno del estado, operó para que obligara al Universal a bajar una columna que no le convenía, ¿no? Y esto, o sea, caray, pues ¿en qué país? Y además, métele la ley espía, ¿no? Y las humillaciones de Fernández Noroña, O sea, ¿dónde es están? viva la opinión del pueblo, excepto cuando nos critica, ¿no? Entonces, ahí nos critica, ya ahí no la queremos escuchar, y no solo no la queremos escuchar, sino que queremos sancionarla, ¿no? Entonces, Y multarla. y multar. Porque todavía la sanción de borrar el tweet, ¿no? Sé que sería violentar la libertad de expresión de la gente, pero la multa. O sea, como el que tenga que ir un ciudadano al Senado a disculparse. Pero ahí es bien interesante, porque ¿de dónde viene el acomplejado de Fernández Noroña con ese exceso? Acuérdate que él un día dijo, palabras más, palabras menos, que iba a ir a Tlaxcala a cerrarle el hocico a Adriana Dávila cuando era diputada federal. Oh, Y esa sanción, esa sí era violencia política. Porque si digo así, esta mujer que no sabe, le voy a ir a cerrar el hocico. Y lo no amenazaron dijo eso. porque no quería ofrecerle disculpa, que si no se disculpaba quedaba en el registro.
Ojalá y hubiera quedado en el registro el infeliz, porque no sería senador y no tendríamos estos problemas de la mesa directiva. Exactamente. Pero esa fragilidad de su ego, de su pequeñez, es la que trae clavada como daga en la autoestima. Y entonces a todo mundo le anda pasando la factura de lo que él sí hizo de violencia política en función de género contra Adriana Dávila, por culpa del litigio que le ganó a Adriana y de la disculpa que tuvo que ofrecer a regañadientes para poder ser candidato. Es que anda por todos lados ahora ellos tratando de, diría yo, humillar gente. No, es que se sienten hechos a mano, se sienten de una casta divina e intocable cuando son servidores públicos y se deben a la gente, y ellos lo dicen, ¿no? Me debo al pueblo. Fíjense, Fernández Noroña, tú lo recordarás, la primera vez que fue diputado, que yo no me acuerdo ni en qué, la haber sido en la 60 legislatura, probablemente, la presidenta de la Cámara de Diputados era Ruth Zabaleta, del PRD. Y él dijo, y perdón, no voy a decir una infidencia, ni estoy inventando nada, ahí están, lo pueden verificar, dijo, la presidenta de la Cámara aflojó el cuerpo. Lo dijo en la tribuna, ¿no? Aflojó el cuerpo, ¿sale? Y luego reincidió, también muchos micromachismos en el camino, pero luego reincidió. Aflojó el cuerpo porque como presidenta de la Cámara había asistido institucionalmente a un evento en el que estaba el presidente Calderón, a quien no reconocían. Y por eso Exactamente. la vituperó, calumnió de esa forma. Hay que poner... Es correcto, fue por esa razón. Y después, como dices tú, fue a Tlaxcala, de donde es oriunda la entonces diputada Adriana Dávila, y dijo, y Adriana Dávila, cuando la vea le voy a parar una chinga. Con esas palabras. Ahí sí ya existía. En la primera llamada de atención no existía la violencia política de género. En la segunda sí, tuvo que tomar un curso de masculinidades, tuvo que... no le sirvió de mucho porque siguió violentando. Pero ¿cómo comparas Pero eso trae con una daga en su ego y anda viendo con quién se desquita. Porque él, en vez de entender su error, anda viendo a quién ahora le traslada ese dolor. Porque él no perdona en su ego. No, hombre, En ¿cómo? su fragilidad, o así, en su frágil masculinidad, no perdona que le tuvo que ofrecer una disculpa a una mujer por las sandeces y babosadas que andaba diciendo. No, su majestad Changoleón es intocable, él tiene sangre azul, ¿no? Una profunda incongruencia. La verdad es que no hay mucho más que decir respecto a estos. No, bueno, sí hay una cosa muy buena que decir, A ver. que ya se va a alargar, que nada más tenemos que esperar hasta el último día de agosto para deshacerlos de su mano. Nos hizo el favor de no buscar la reelección. Igual que Andrés Manuel. Igual que tenía por muerto casi. ¡Qué barbaridad! Bueno, ya ni la burla perdonan. Vamos a enderezar este país, cueste lo que cueste. Para eso hay espacios como los que tenemos en este momento y para eso necesitamos más público resistente. Por eso estamos en una resistencia permanente. Y antes de que cierres, perdóname, yo sí quiero retomar lo que acaba de decir el diputado Federico Dorin, que es que cuentan con Acción Nacional para darles voz de verdad, que lo poquito que tengamos aquí sea instrumento para todo el que quiera denunciar algo, comentar algo, expresar algo, que aquí está no solo los diputados y senadores de Acción Nacional, sino todos los panistas listos para levantar la voz. Exactamente, aquí estamos para escuchar. Lo único que está prohibido aquí es callarse. Esto fue La Resistencia, un espacio donde el poder se cuestiona y el silencio se rompe. Muchas gracias.